Recientemente he hablado mucho sobre almacenamiento, sobre dispositivos SSD, unidades SSD o M.2, y eso fue básicamente como ya lo conté en varios videos, porque realicé la migración de lo que viene a ser el sistema SATA a la tecnología M.2 NVMe. Específicamente me compré este dispositivo, el Crucial P3 Plus. Lo hice a través de Amazon y si te interesa te lo voy a dejar en la descripción el enlace para que puedas adquirirlo. Y bueno, en pocas palabras, el rendimiento ha sido muy superior, realmente se nota bastante el cambio, eso ha sido un factor que me ha gustado mucho. Sin embargo, en este video lo que te quiero contar es cómo fue el proceso de selección, cómo hice yo para elegir esta unidad SSD, este M.2 en específico, y que de una u otra manera tú también lo puedas tener en cuenta para que realices tu proceso de selección y puedas realizar la compra cuando quieras elegir el tuyo. Entonces, en primer lugar, lo que debes saber es con qué tecnología es compatible tu placa base. Eso ya lo he dicho en otros videos, pero bueno, aquí lo repito rápidamente y fácilmente. En mi caso era compatible con M.2 SATA o M.2 NVMe, pero los NVMe son mucho más rápidos. Hablamos de casi el triple de velocidad comparados con los SATA y precisamente son la tecnología que más se está utilizando en la actualidad. Por ende, yo quería que fuera de esa tecnología, en ese protocolo en específico, y así fue. Ya una vez tenemos definido esto, entonces empecé a busqué marcas, obviamente lo ajusté todo a mi rango de precios, eso es muy importante, te recomiendo hacer una tabla de Excel, de hecho yo hice una que es la que estás viendo en pantalla. Y bueno, en esta tablita yo generalmente siempre recomiendo seleccionar máximo 5 productos, en mi caso yo me excedí un poquito más, lo hice con 6, no hay ningún problema. Pero la realidad es limitar esto porque, bueno, si nos ponemos a ver en el mercado hay un sinfín de opciones y ver tantas opciones nos va a saturar muchísimo. Entonces yo siempre recomiendo filtrar entre 5 y máximo 10 dependiendo pues qué tipo de selección quieras hacer. Y aquí creo yo que un factor para filtrar de la manera más efectiva sería el rango de precio. Destinar qué monto tenemos nosotros presupuestado, poner ese filtro ya sea en Amazon o en la tienda donde queremos comprar y con base a eso empezar a anotar la selección de los que nos aparecen allí para luego pasar al siguiente factor de comparación. Entonces, el primer factor que yo tuve en cuenta fue el precio, con eso realicé el primer filtro. Luego tuve en cuenta lo que venían a hacer las marcas, si se fijan, habían opciones como MSI, Crucial, que fue la que compré, Western Digital, Adata y Kingston. Todas marcas muy reconocidas en el mercado, por lo cual, pues bueno, es cuestión de almacenamiento, es donde vas a tener lo más importante de tu información, de tu sistema operativo. No queremos dejarlo a marcas un poco desconocidas, marcas NN en el mercado, o al menos no es lo que yo quiera hacer, y por ende me fui, digamos, a la fija. Luego de eso, algo a tener muy en cuenta en los M.2 NVMe son las velocidades máximas que pueden alcanzar. Si se fijan aquí donde yo tengo velocidad máxima, eso vienen a ser velocidades de lectura. En el caso tenemos 3600, 5000, el de mayor velocidad era 7300. Entonces, pues bueno, luego de eso pasé a fijarme en un factor importante y es la interfaz. Aquí algo a tener muy en cuenta es que si se fijan, todos estos tienen, digamos, la misma tecnología, pero lo escriben de diferentes formas. Entonces esto puede confundir a muchos, pero ya te lo voy a explicar para que no te confundas. En este caso PCI Express 4.0 es lo mismo que PCI Express generación 4 o que generación 4 o que PCI Express generación 4x4, PCI Express 4.0 generación 4x4 y PCI Express 16 gigabits por segundo. Esto básicamente es lo mismo, solo que algunos fabricantes o algunos vendedores, dependiendo de dónde estés viendo el producto, lo escriben de diferente manera, pero en pocas palabras es esto, la versión del PCI Express o del puerto M.2 que tenga nuestra placa base. Algo a tener en cuenta y que te recomiendo investigar previamente es cuál tiene tu placa. Y bueno, por ejemplo en el caso de la mía yo tengo la Asus Prime A520M-A2 y esta tiene generación 3 del PCI Express. Sin embargo, el puerto es el mismo, es decir, a pesar de que sea generación 3 y el disco sea generación 4 no cambia, lo que sí va a cambiar es la velocidad máxima, es decir, no puedo alcanzar estos 5000 de lectura que nos aparecen aquí, pero me llega como hasta 3600, entonces realmente es muy superior a lo que nos puede brindar un SATA, entonces me pareció interesante y más adelante si yo quiero migrar a una placa más moderna que tenga generación 4, pues voy a poder ahorita sí sacarle más provecho a mi unidad. Entonces teniendo en cuenta eso te recomiendo que como mínimo elijas pues la que sea exacta a tu tecnología que tenga la placa base. Si es generación 3 puedes elegir una de generación 4 o como mínimo una de generación 3.
porque ya generaciones más antiguas pues van a ser más lentas y ahí sí vamos a estar cediendo terreno en cuanto a velocidades, que es precisamente por lo que se destacan este tipo de dispositivos. Luego de eso tuve en cuenta el tipo de memoria NAND, que eso fue algo que ya hablé en la guía de almacenamiento de M.2, la cual si no has visto te recomiendo ver, porque ahí explico más a detalle este tipo de tecnologías y el por qué es mejor una o la otra. Existen 4 en la actualidad, que vienen a ser el SLC, MLC, TLC y QLC. Sin embargo, las mejores son las 2 primeras, pero son muy costosas y más difíciles de conseguir. Entonces me quedaban solo 2 opciones, la TLC o la QLC. Y ahí pues obviamente iba a prevalecer la que estuviera superior. En este caso pues la TLC es un poco mejor que la QLC en cuanto a duración, rendimiento y en velocidades. Por ende, esa era la que yo quería enfocarme. Y por eso si te fijan en el proceso de selección sale aquí a mano derecha lo que vienen a ser esas opciones. Aquí he marcado cuáles. Por ejemplo, esa está en cursiva porque el fabricante no especificaba cuál era. Entonces pues bueno, tuve que indagar en páginas de reviews para que allí se pudiera apreciar o alguna persona pudiera sugerir de qué tecnología era. Entonces pues se llegó a la conclusión de que aparentemente por las velocidades, por el rendimiento, por el precio, podía ser una TLC, pero no es algo que estuviera confirmado al 100%. También es importante saber eso porque, como te digo, algunos fabricantes ocultan esto. No sé si lo hacen precisamente como para que usuarios más suspicaces pues no se percaten de eso y de pronto desistan de la compra. Pero creo yo que lo mejor es la transparencia y por eso pues bueno, me enfoqué en los que sí quedaban esta información. Ya por último viene a ser un factor importante lo que es la duración. En este caso en las unidades M.2 o las unidades SSD básicamente se mide en lo que son TBW. Eso significa terabytes written o capacidad de escritura total. Entonces cada unidad de almacenamiento SSD, dependiendo de las gigas que tenga, tiene diferente TBW. En mi caso digamos las de 1 tera, porque yo me estaba enfocando básicamente en 1 tera, que era el tamaño que yo ya había estipulado previamente. Yo quería 1 o 2 teras, pero por precio me decanté por 1 tera. En la mayoría era de 600 TBW. Si fijamos aquí en esta tabla, vemos que esos tienen 600 TBW. Una excepción muy positiva era el Adata Legend, que tenía 1200, lo cual es genial. También muchos se asustan porque dicen, uy, 600 TBW pues puede ser muy poco o será mucho. Si por ejemplo tenemos el hipotético caso de un SSD con 150 TBW, mucho menos que los 600, y nuestra unidad de almacenamiento es de tan solo 250 GB, tendríamos que escribir más de 80 GB al día durante 5 años. Pero pues esto realmente es poco inusual en la mayoría de usuarios convencionales. Entonces pues bueno, si ese era un ejemplo breve con 150 TBW, con 600 pues ya te imaginarás que lógicamente es 4 veces más, así que bueno, no es algo por lo que debas asustarte, o al menos no en los próximos 5, 10, hasta 15 años. Realmente creo yo que este tipo de información, este tipo de terabytes de escritura no se alcanzan tan fácil y bueno, es un rango bastante elevado. De hecho, la mayoría de fabricantes tienen una garantía de 5 años o del TBW especificado, lo que ocurra primero. Y eso realmente te garantiza que como mínimo en 5 años no vas a tener ningún inconveniente. Y eso que ellos prevén que hay usuarios que no son convencionales, es decir, usuarios que van a almacenar muchísima más información y aún así se cuidan en salud, y como mínimo 5 años para que vean lo importante de esto. Así que bueno, tampoco es algo para que nos preocupemos de momento. Digamos que con base en esto fue que yo realicé mi análisis. Como te lo decía, en primer lugar tener en cuenta el tamaño. Creo yo que lo primero es definir el tamaño que tú quieras. Luego de eso el rango de precio. Luego de eso las marcas. Luego de eso la velocidad. Luego de eso la interfaz. Luego de eso el tipo de memoria. Y finalmente la duración, que viene especificada en TBW. Toda esta información tú la puedes encontrar si no está en Amazon. Es decir, si lo buscas en Amazon y no aparece estipulada por el vendedor, lo puedes buscar directamente en la página web oficial del producto. Y allí, bueno, pues se va a encontrar algunas características que quizás no se detallan en la web de Amazon. Cabe resaltar que, bueno, yo te voy a dejar estas recomendaciones de M.2 que creo yo son las mejores. Y de esa manera, al ser un enlace de afiliados, si realizas la compra mediante ese link, pues estarías apoyando al canal y a ti no te está costando más el producto. Entonces, pues bueno, es una manera de contribuir si crees que este contenido te ha sido de interés. Y bueno, así fue haciendo mi proceso de selección hasta finalmente decidirme por este. Por supuesto que si quieres más videos relacionados con este tipo de disco o con temas relacionados a lo que es el almacenamiento de la tecnología y todo lo demás, házmelo saber en los comentarios. También invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que estés pendiente de todo lo relacionado.
y por supuesto te voy a dejar muchos videos de interés en la descripción, así que está muy pendiente, échale un vistazo, te leo en los comentarios y por supuesto te invito a que lo hagas con un gran like. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima, los quiero.